Muchos se preguntan, ¿pero con qué armas cuento en esta lucha espiritual? Antes de responder la pregunta, sería importante que usted supiera que es una lucha espiritual, que se encuentra ahí en su texto. La lucha espiritual no es estar reprendiendo demonios, no es estar sacando espíritus de las personas. La Biblia nos dice claramente que no luchamos contra Satanás, escuche bien, luchamos contra sus maquinaciones. Un día Dios mismo se encargará de Satanás y de sus demonios, pero nosotros, mientras tanto, lucharemos contra todas sus tretas, contra todas sus artimañas, conforme nos dice la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, tenemos que usar algunas herramientas. Una de ellas está en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, el versículo 17. Es nuestra arma defensiva, muy muy importante. Leamos Efesios 6:17. Vamos al texto. Nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como una de las partes de la armadura de Dios que describe el apóstol Pablo, dice que tomemos el yelmo. Yelmo es el casco que los soldados romanos colocaban en sus cabezas para protegerse, el yelmo de la salvación. Algo que tenemos que tener siempre claro es que muchas veces Satanás querrá que dudemos de nuestra salvación. Pero el Señor dice que tomemos, que nuestra mente esté guardada contra esos pensamientos, contra esos dardos que pueden venir. Sin embargo, el arma que nos es preguntada, nuestra arma para responder ante cualquier tentación, dice que tomemos también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, con esto en mente respondamos la pregunta: ¿qué arma defensiva se debe usar en la lucha espiritual? Por supuesto, la palabra de Dios. ¿Qué tan poderosa es esa palabra de Dios? El libro de Hebreos, pregunta número 11, nos ayuda a responder. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Vayamos a ese texto por un momento. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan poderosa, dice que es más cortante que espada de dos filos. Significa que es una espada, se refiere a una espada que cortaba cuando entraba y cortaba cuando salía. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Lo que está diciendo es que la palabra llega a lo más profundo del ser humano, logra pasar a través de su alma, de su espíritu, llega hasta sus propios huesos y incluso hasta la materia de lo que están compuestos los huesos, los tuétanos. Llega a lo profundo de la mente y dice que discierne, entiende, distingue los pensamientos que tenemos y logra muy claramente ver también todas las intenciones que hay en cada una de las cosas y que provienen de nuestro corazón. Eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios porque es viva y eficaz. De ahí su inmenso poder, de ahí la dependencia tan grande que debamos tener nosotros de ella. Porque solo la palabra de Dios nos puede ayudar a entender por qué somos así. Seguimos avanzando ahora hacia la pregunta número 12. ¿Qué efecto puede tener la palabra de Dios en la vida de uno, de cada uno de nosotros? ¿Qué efecto puede tener la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Vayamos al Salmo 119:9. Efecto. ¿Qué cosa producirá en nosotros la palabra de Dios? Salmo 119:9. Nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuál es el resultado de guardar la palabra de Dios? Que el joven limpiará su camino. El primer resultado entonces que podemos ver es que limpiaremos nuestro camino si guardamos la palabra de Dios. También nos dice que miremos el Salmo 119:11 y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas personas hoy quieren cambiar su vida. Muchas personas hoy quieren ser diferentes.
Aquí la palabra de Dios nos insta y nos llama la atención. Que cuando guardo en mi corazón, cuando guardo significa cuando no quito mis ojos de lo que Dios ha dicho, voy a pecar mucho menos. Dice acá, cuando he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Va a ser un antídoto, algo que evita que peque o que peque muchísimo menos cuando la palabra de Dios está en mi corazón y en mi vida. Pero la palabra de Dios tiene un propósito específico, no está allí porque sí. La palabra de Dios está hecha para mostrarnos algunas cosas muy importantes, y más específicamente que tienen que ver con nuestro Salvador. Vamos a la pregunta número 13. La Biblia demuestra la divinidad de Cristo. Según Juan 20:31, ¿quién es Jesús? La Biblia es clara sobre decirnos quién es Jesús. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. ¿Qué dice? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién es Jesús según la misma palabra de Dios? Muy bien, el Hijo de Dios. Pero aún podemos aprender mucho más del propósito de Dios al dejarnos su palabra, al escribir la Biblia. Miremos lo que nos dice también Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, siguiendo la pregunta. La Biblia fue escrita para darnos unos conocimientos seguros, unas fortalezas seguras. ¿Cuáles son esas cosas seguras, esos conocimientos seguros? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. El texto nos dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuáles son las dos cosas que vemos que claramente la Biblia nos muestra como cosas firmes de las cuales debemos afirmarnos? Primero, que la Biblia se ha escrito para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¡Wow! Las dos cosas que nos dice que son fundamentos firmes son: primera, que sepamos que tenemos vida eterna, conforme nos dice el texto, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa sería la primera. Significa que cuando estamos con Jesús tendremos una vida que no termina, y así la atestigua la misma palabra de Dios. Es un conocimiento espectacular el que nos da. Y la segunda cosa es para que nosotros, fue escrita la Biblia, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, para que creamos en el nombre de Jesús. Volviendo a nuestra guía, muchas personas tratan hoy de cambiar la palabra de Dios, y escuchamos continuamente como la gente trata de añadirle, quitarle a la palabra de Dios, de decir que no está completa, que hay libros que le faltan, o tratar de blasfemarla o de meritarla. Pero el Señor ha sido bien claro a lo largo de la Escritura con respecto a esta práctica. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, leamos, Deuteronomio 4:2. Nos dice la palabra de Dios: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es claro el Señor al decir que no le añadamos a la palabra, ni le disminuyamos. Le añadimos. La forma de añadirle a la palabra que hoy muchos tienen es decirle: el Señor me dijo, profetizar, cosa que ya no existe en el sentido de recibir revelación. Y la forma de disminuir es cuando cualquiera de nosotros ignora alguna parte de la Biblia y solo toma lo que le conviene. Esto es grave delante de Dios, pues el Señor prohíbe añadirle o quitarle, disminuirle a la palabra de Dios.